Buenos días, somos de la carrera de Tecnología de la Información, modelo en línea, grupo 7, tema Sistema de Gestión de Datos en el Hospital San Rafael. Autores, Ana Mercedes Anchoidia, Pin, Daniela Coralía Delgado Romero, Mayra Estefanía Gaibor Verde Soto, Tania Michelle Mana Banda, Andy, mi persona, Carly Negre Alvarado, Rubén Daniel León Calderón, Anabel Alexandra Navarro Piñey, Alex Anderson Ortiz Alcíbar, Jairo Efraín Suárez Bravo, asignaturas, sistema de base de datos, docente, magíster, Richard Iván Ramírez Normaliza, fecha de entrega 4 de octubre de 2025. Como primer punto tenemos introducción. La gestión y eficiencia de la información es un pilar fundamental de instituciones de salud, ya que depende de la correcta administración de pacientes, personal médico, citas, tratamientos y proceso de facturación en el contexto del Hospital San Rafael, que requiere un sistema de base de datos relacional que permita organizar, centralizar la información, garantizando la disponibilidad integral y seguridad. En el presente trabajo aborda el diseño de un modelo de base de datos para dicho hospital, considerando tanto el modelo conceptual, lógico, como la aplicación del proceso de normalización hasta el tercero, forma normal, que es 3FN, lo cual permite eliminar las reducciones, dependencias innecesarias asimismo, incluyendo diccionarios, datos, reglas, negocios, restricciones técnicas que aseguran la validez de la información, que reflejan precisión la operabilidad de la institución. En este caso que no, de la introducción, quiere decir que será una gestión donde el hospital se organice básicamente en recepción, tanto médico, para citas como para pacientes que tengan bien organizados para que no haya ningún error en estas informaciones, ¿no? Como segundo punto tenemos diseño de datos, base de datos del Hospital San Rafael. En este caso tenemos objetivo principal. En este caso del trabajo sería optimizar el registro, control de la información hospitalaria. En este caso tenemos como paciente, médico, cita y tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es un clave del hospital para organizar, actualizar informaciones en tiempo real, ¿no? También tenemos como segundo herramientas estratégicas, que es construir una herramienta para tomar decisiones de la mejora continua de la calidad de los servicios. En este caso también tenemos como persona que tenga información confiable, hospitalaria, que favorece el mejoramiento del hospital. En este caso, planificar controles, citas, ¿no? Tenemos como tercero, garantizar datos, asegurando la validez de integridad, seguridad de toda la información operativa. En este caso, también tenemos como eh, que cumplen las reglas o en la forma, por ejemplo, en este caso serían las cédulas, que es única fecha de, o sea, que son las correctas, la identificación del paciente. También tenemos que la seguridad, en este caso, para que cumplan los roles, para que no haya ningún error de la información, ¿no? En este caso, eso sería todo. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Anabel Alexandra Navarro Gushñey, de la carrera de TICS del paralelo C1. A mí me tocó hablar sobre la estructura de datos y reglas de negocio del hospital. El sistema de gestión Hospital San Rafael requiere la modernización de su plataforma de información para manejar de manera integral las operaciones clave. La siguiente tabla resume las entidades y sus atributos principales que servirán de base para el modelo relacional. Primero, pacientes.
Cédula, nombres, dirección completa, calle, ciudad, provincia, múltiples teléfonos, Gmail, tipo de sangre, contacto de emergencia. Médicos, cédula, nombres, especialidad principal, múltiples especialidades secundarias, licencia médica, salario base y fecha de ingreso. Las citas médicas, número de citas, fecha y horario de pacientes, médico, motivo de consulta, estado, programación realizada, cancelada y observaciones. Lo que es la facturación. Número de factura, paciente, fecha media con consultas facturadas, tratamientos aplicados, medicamentos expresados, subtotal, IVA total. Regla de negocios clave. Relación paciente-cita. Un paciente puede tener múltiples citas con diferentes médicos. Relación médico-departamento. Un médico pertenece a un departamento principal, un departamento tiene un único jefe médico. Tratamientos sin consultas. Una consulta puede incluir varios tratamientos y médicos. Un tratamiento puede ser prescrito en múltiples consultas. Especialidades. Un médico puede tener múltiples especialidades, pero solo uno es la principal. Metodología, modelado conceptual y lógico de base de datos. Esta presentación detallada para construir modelos conceptuales y lógicos de base de datos, utilizando como ejemplo el sistema de gestión de datos Hospital San Rafael. El objetivo es asegurar una estructura de datos eficiente, libre de redundancias y con alta integridad. Comenzamos identificando las entidades principales y relaciones clave para luego aplicar el proceso de normalización hasta la tercera norma 3 fin. Eh, lo que vemos aquí es una estructura de datos de un sistema médico. Es organizar las informaciones de pacientes, médicos, citas, tratamientos y facturación. Como principal tenemos las entidades principales, lo que es paciente, almacena la información personal de los pacientes, que sería nombre, cédula, dirección, teléfono, contacto de emergencia, tipo de sangre, Gmail y lo que vemos aquí. Lo que sería también es un médico, lo que va ID médico, nombre de médico, apellido médico, especialista, ID, licencia, teléfono, email, fecha de ingreso y salario médico. Especialidad médica. Tenemos lo que es ID, especialidad, EDI médico, nombre especializado, descripción, especialidad y departamento. Tenemos lo que es o la consulta o la cita médica. La cita médica es ID cita, fecha, horario cita del paciente, ID de médico, motivo consulta, estado cita, observación. También tenemos lo que es la factura. eh, lo que va a guardar la parte administrativa de cobros, es ID factura, paciente, ID médico, fecha, nombre médico, apellido médico, ID consulta, ID tratamiento y medicamento. Lo que son las relaciones importantes es un paciente puede tener muchas citas médicas, cada cita médica está asociada con un médico, los médicos pertenecen a una especialidad, una cita puede generar una factura, los tratamientos y procedimientos se registran y se vinculan las consultas y a los médicos que los aplican. Las claves primarias y foráneas son, cada tabla tiene un ID único. Las relaciones se manejan con clases foráneas que conectan una tabla con otro ejemplo. Por ejemplo, lo que es el ID paciente, en la tabla paciente es como la clave foránea en una cita médica. Eh, Esto nos ayuda a organizar la información médica y administrativa de manera eficiente. Evita la duplicidad de datos porque un paciente se registra una sola vez. Facilita la generación de reportes, facturas y control de tratamientos. Gracias, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Ana Anchundia y a mí me tocó identidades principales en los Hospital San Rafael. Bueno, dice que paciente, información personal de contrato de emergencia, tipos de sangre de cada individuo que recibe la atención. El médico personal con detalles profesionales, especialidad de licencia y departamento al perteneciente. Cita médica es el registro, consultas y programas fecha que uno hace cuando es un paciente y va de visita al médico. Relaciones claves y cardinales, se dice que es paciente, cita y médica. Un paciente tiene muchas citas, un médico
atiende la cita y cita médica consulta. Se dice que las relaciones son consulta, tratamiento, consulta, medicamento y factura, consulta, tratamiento, medicamento. Relaciones, departamento médico y médico, especialidad médica principal. Tablas intermediadas para relacionar MN, dice las relaciones de mucho a mucho NM que requiere tablas intermedias en el modelo relacionado para evitar duplicaciones de datos inexistentes. Se identificaron 6 tablas interandinas clave para el Hospital San Rafael. Por ejemplo, tenemos lo que es la consulta tratamiento, consulta medicamento, factura consulta, factura tratamiento y factura medicamentos. Médicos especialistas. Esto es mi tema, gracias. Buenas tardes, ingenieros y compañeros. Mi nombre es Daniela Delgado. Me toca exponer sobre la normalización de datos hasta 3FN. El proceso de normalización busca eliminar redundancia y mejorar la integridad de los datos, asumiendo un buen diseño de entidad y relación. Estas aplican las 3 primeras formas normales. Primera forma normal, esta asegura que todos los datos, los atributos sean atómicos y se eliminan los valores repetidos o campos multivaluados, como separar teléfonos y contactos de emergencia en tablas apartes. La segunda forma normal, todos los atributos deben depender completamente de la clave primaria. Se eliminan dependencias parciales si la clave primaria es simple, como la tabla paciente. Esta forma se cumple automáticamente. Y la tercera forma normal elimina dependencias transitivas. Ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave. Y todos los atributos deben depender directamente de la clave primaria. Vamos a hablar también sobre el ejemplo de normalización entidad paciente. La tabla original de paciente contenía campos multivaluados, como es el teléfono y los contactos de emergencia, lo que viola la 1FN. Aplicación de 1FN. Estas se separan los datos multivaluados en tablas separadas que vienen a ser teléfonos y contactos de emergencia, haciendo atómicos los atributos de la tabla principal. Aquí vemos en la primera tabla y también tenemos lo que es la verificación de 2FN y 3FN. Dado que la clave primaria ID paciente es simple, no existen dependencias parciales. Además, todos los atributos restantes dependen directamente del ID paciente cumpliendo con las 3FN. Y esta es la tabla resultante. El paciente, el teléfono y el contacto de emergencia. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, compañero. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Tatiana Manovanda y me ha tocado exponer la segunda parte de lo que es el diccionario de base de datos. Aquí, como podemos ver, nosotros tenemos los campos identificados de cada entidad que encontramos en nuestra tabla. Tenemos lo que es el campo, en este caso son los atributos, el tipo de dato, que es el tipo de entrada en el que se va a agregar este dato, que sería tipo entero, tipo float, bar, chat, entre otros. El tipo de clave, que en este caso tenemos 2 tipos de claves, lo que es clave foránea y la clave principal, y las respectivas restricciones de cada entidad, cada atributo. Tenemos, por ejemplo, lo que son el node null, la reference, el one light, cascade, el especialidad, el on delay. Tenemos el auto increment, que es el unique, y entre otros también tenemos la pequeña descripción de lo que es el atributo, en este caso pues el médico, obviamente que se le reconoce como una persona que tiene conocimientos en medicinas y en diferentes áreas de lo que es salud. También les hablaré de, les voy a presentar la diapositiva número 15, que en este caso nos habla del diseño de base de datos hospitalarios.
la identificación y las aplicaciones de las reglas de los negocios. En el modelo relacional para el sistema de gestión hospitalario del Hospital San Rafael se basa en la integridad de optimización y normalización. Este enfoque asegura gestiones de la información estructuradas, seguras y libres de duplicación. Esta presentación tiene detalladas las reglas de negocio, claves y el proceso de normalización aplicando para construir una base de datos robusta y coherente. Muchas gracias. Soy Jairo Efraín Suárez Bravo de la carrera de Tecnología de Información del aula C1 del cuarto semestre. Voy a explicar acerca de las reglas del negocio clave 1 o 2. Estas reglas de negocio definen la lógica operativa del Hospital San Rafael y son cruciales para el diseño de la base de datos, asegurando la validez y coherencia de los datos. Bien, tenemos 4 reglas del negocio que son relacionales de paciente a médico, que dice que un paciente puede tener múltiples citas con diferentes médicos y a su vez un médico puede atender a múltiples pacientes. Sin embargo, cada médico pertenece solo a un departamento principal. En gestión citas y consultas, cada cita está vinculada a un paciente y debe ser atendida por un médico y esta no tiene que registrar una consulta si la cita ya está cancelada. En tratamientos y medicamentos, un tratamiento o medicamento puede estar asociado a varias consultas y una consulta puede incluir diferentes tratamientos o medicamentos. Y como final de regla de negocio tenemos a la facturación. En cuanto a la facturación, una sola factura puede incluir varias consultas de un mismo paciente. Además, es importante que ninguna fecha registrada, ya sea cita, consulta o factura, sea posterior a la fecha actual del sistema. Bien, aquí están las reglas del negocio clave 2.2. Estas reglas están orientadas a la integridad de los datos, tanto del personal médico como de los pacientes. Aquí entran en juego las restricciones de unicidad y validación de campos. Por ejemplo, en las especialidades médicas, un médico puede tener múltiples especialidades, pero solo un principal. Todo médico debe tener al menos una especialidad registrada. En la estructura jerárquica de un departamento, un departamento puede tener múltiples médicos, pero solo un jefe. Y un médico no puede ser jefe de más de un departamento. En teléfonos de los pacientes, cada paciente puede registrar varios números de teléfono, pero cada número debe tener al menos 7 dígitos y no se pueden repetir. En contactos de emergencia, cada paciente es obligatorio registrarse con al menos un contacto de emergencia por paciente. En restricciones de edad y tipo de sangre, la edad del paciente debe ser mayor a 0 años, es decir, que no se aceptan nacimientos a futuros, y además el tipo de sangre debe seleccionarte una lista definida como desde A positivo, A negativo, A positivo, entre otros. Muchas gracias. Esta ha sido mi explicación de las reglas del negocio. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Rubén Daniel León Calderón. Voy a hablar sobre la parte que me fue asignada, sobre las recomendaciones para la normalización. A continuación voy a explicar las principales recomendaciones. Las dependencias funcionales son relaciones entre atributos. Un atributo no solamente depende de otro cuando su valor se determina a partir de la clave principal. En este caso, primera recomendación fue descubrir dependencias funcionales. Aquí, por ejemplo, el número de historia clínica de un paciente determina su nombre, dirección y fecha de nacimiento. Si encontramos dependencias de que no se basan directamente en la clave principal, estamos frente a redundancias que pueden causar inconsistencias. Por eso, el primer paso es identificar bien estas dependencias a partir de las reglas del negocio. Como segunda recomendación es escoger claves primarias adecuadas, ya que un error común es usar datos como la cédula, número de factura, correo electrónico, como clave primaria. Lo que esto puede traer problemas cuando cambian o cuando también se deben relacionar con múltiples tablas. Por eso se recomienda usar claves sustitutas como un número entero, autoincremental o un UID, para así dejar las claves naturales como atributos únicos, que se llaman unique, pero no como clave primaria. En la recomendación 3, asegurar la IFN, la 1FN y la 2FN,
que aquí encontramos en las primeras formas normales de normalización. La primera forma normal es que se asegura que todos los atributos sean atómicos, es decir, que no se dividan más. Como por ejemplo, en lugar de guardar un nombre al azar, Juan Pérez, en un solo campo se dividen en nombre y apellido. La segunda forma normal, que se aplica cuando la tabla tiene una clave compuesta, dos o más atributos como clave primaria, ya que en este caso cada atributo debe depender de toda la clave, no solamente de una parte. La recomendación 4 es eliminar dependencias transitivas. Aquí una dependencia transitiva ocurre cuando un atributo que no es clave depende de otro atributo que tampoco es clave. Esto así genera una redundancia. Como recomendación 5 está el catálogo para listas cerradas. Y aquí cuando tenemos valores que se repiten constantemente y que forman parte de un conjunto definido, lo mejor es crear tablas de catálogo. Además de facilitar así la actualización y mantener la base de datos. Tenemos las conclusiones, integridad y escalabilidad. Aquí el proceso de normalización hasta la tercera forma normal transformó el modelo inicial, eliminando así redundancias y dependencias incorrectas, resultando en un esquema relacional más claro y eficiente. Por ejemplo, aquí la normalización, la tercera forma normal, aquí se corrigieron dependencias transitivas para así asegurar que los atributos no clave dependan exclusivamente de la clave primaria, ya que esto evitaría inconsistencias y el almacenamiento redundante de datos derivados. También está el control operativo, donde la integración de las reglas de negocios mediante restricciones de integridad. Esto refuerza la validez de la información para así prevenir errores y asegurar que el sistema refleje la realidad operativa del Hospital San Rafael. También es importante una estructura sólida, ya que el diseño obtenido optimiza la administración de la información actual, para así proporcionar una estructura escalable y flexible, capaz de que se adapte a futuras necesidades del hospital y soportar la toma de decisiones. La siguiente diapositiva es la bibliografía, donde aquí encontramos, donde sacamos toda la información para nuestras actividades. Y ya con eso termino la presentación. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, le presento a Alex Ortiz Anderson.